Bien, entonces comencemos con la clase de física. Es una introducción a la física, más que nada en términos generales, qué cosas vamos a ver. No hay como una base, no hay, no es como en la otra clase de biología donde hicimos como una base de términos básicos, sino que aquí en física voy a hablar un poquito de todo. Voy a hacer eso, así como una pequeña pincelada para que tengan un contexto de qué cosas vamos a ir viendo durante el año en física. Bien, entonces, primero que nada, ¿qué es la física? La física es una ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza. Si nos colocamos de ese punto de vista, entonces no todo tendría que ser física. La respuesta es que sí, en teoría, bien, idealmente. El problema es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque, bueno, por ejemplo, en la física se ve el problema de los cuerpos celestes, por ejemplo, de cómo orbita el planeta Tierra alrededor del Sol, pero se ve a macroescala. La Tierra es un objeto y el Sol es otro objeto. El tema es que dentro de la Tierra hay un montón de objetos más diferentes, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos hacer física, por ejemplo, de un ser vivo, estaríamos en graves problemas porque nosotros podemos hacer física de un átomo. En el átomo está el electrón, el protón, el neutrón, están los gluones, qué sé yo, están todas las cosas que componen las partículas subatómicas, pero tenemos un problema cuando queremos ver cómo eso interacciona en una molécula, porque ya son demasiadas partículas las que están ahí, demasiadas, y los cálculos empiezan a ser mucho más complicados, no solamente más difíciles, sino que empieza algo que se llama la teoría del caos. La teoría del caos, su nombre tiene un nombre así como súper espectacular, pero en realidad dice que si tú cambias un pequeño decimal en un número, el resultado te da completamente diferente. Y eso es un pequeño decimal, una millonésima parte de un número y todo cambia. Uno diría, pero bueno, uno hace los cálculos exactos. Es que no es exacto. Todas las mediciones tienen error. Entonces, si tú quisieras hacer eh, matemática, o sea, física de cuerpos muy grandes, de moléculas, de macromoléculas, por ejemplo, y llegar incluso al nivel de la célula, se complica demasiado, porque son demasiados los tipos de elementos, los tipos de átomos, las partículas que están interaccionando ahí. Por lo tanto, es muy difícil hacer física desde ese punto de vista. No solamente porque además dan resultados súper diferentes con un pequeño cambio, también está el otro problema de la potencia matemática que tenemos para calcular. Son millones y millones y millones de partículas y cada una requiere cientos de miles de millones de cálculos que hay que hacer. Entonces, finalmente, lo que sucede es que no hay computador que aguante. No existe un computador que pueda desglosar eso. Uno normalmente cuando hace simulación en física, uno se aprovecha de simetría, se aprovecha de ciertas cosas que hacen que el resultado sea más fácil de calcular. Pero igual no podemos hacer que esos cálculos sean para cosas más grandes. Cuando calculamos para cosas más grandes, lo que nosotros estamos asumiendo es que esa cosa que es grande, por ejemplo el planeta Tierra, se comporta como una partícula con cierta masa. Y punto. No estamos tomando en cuenta todos los pequeños detalles y cosas que pueden haber entre medio, porque a esa escala son irrelevantes. Pero esas son el tipo de cosas que se hacen en física para poder estudiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La química y la biología justamente nacen de la incapacidad de la física de poder calcular eso. Se estudia la biología desde un punto de vista más macro. No olvidamos que son partículas subatómicas, que existen los átomos, los electrones, los protones y todas esas cosas, y vemos el comportamiento desde un punto de vista más general, igual que en la química. Eso es como la física de lo complejo. Igual, obviamente, la física y la biología se encuentran en ciertos puntos, la física y la química se encuentran en ciertos puntos y la química y la biología también se encuentran en ciertos puntos, donde los estudios que realizan tienen demasiadas cosas en común y finalmente estamos obligados a enredarnos con esas cosas. Por ejemplo, en la física, cuando ustedes hacen una radiografía, justamente cuando se hacen, van a los rayos X, todo eso es física. Entonces ahí se mezcla la física con la biología, por ejemplo. Y bueno, eso, para que tengan en cuenta. Entonces la física, por definición, tendría que ser lo que es la ciencia por definición, que estudia fenómenos naturales, pero lo hace desde un punto de vista más simple. O sea, no se va a sistemas muy complejos. En realidad sí lo hace, pero no tan complejos como seres vivos o elementos químicos, sino que son otro tipo de sistemas complejos los que soluciona. Ahora, ahí justamente se entremezclan los campos. En la ciencia de lo complejo se entremezclan los tres campos de las ciencias.
física, química y biología terminan súper enlazados. Bien, así que eso es la física. Igual, por ejemplo, anteriormente, en la PSU o en la PAES, o sea, perdón, en la BDT, se hablaba, había un eje que era universo. Yo creo que ese era como más entretenido para los estudiantes. Hablar sobre el universo, hablar sobre el inicio de este, el Big Bang, las galaxias, hablar sobre agujeros negros, qué sé yo, hablar sobre la historia del universo, la historia de la Tierra, cómo comenzó la vida y ese tipo de cosas. En este caso, la prueba no lo tiene. La prueba ahora contiene estos cuatro ejes. Ya no está Tierra y Universo como uno de los ejes a estudiar en física, sino que tiene estos cuatro ejes: ondas, mecánica, energía, electricidad y magnetismo. Hay algunas cosas que igual vamos a poder conversar. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente Tierra y Universo se puede explicar a través de, por ejemplo, ondas. ¿Por qué? En Tierra y Universo lo que hacíamos, por ejemplo, a veces era hablar sobre los terremotos. Los terremotos son ondas mecánicas, que vamos a ver lo que son, pero son ondas al fin y al cabo. Entonces, en este eje de ondas, justamente tengo que pasar terremotos, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a ver un poquito de eso. Y voy a hablar de algunas particularidades que tienen los terremotos. En energía para mí, el nombre que yo le daría sería termodinámica en realidad, pero puede ser un nombre demasiado pretencioso para algo que es tan pequeño en el curso en realidad. No, no estamos viendo tan así la termodinámica, solamente estamos viendo conceptos de energía. Eh, bueno, pero igual está cercano a eso, y con eso también podemos hablar un poquito del universo en sí, porque la energía es algo, es un principio, el principio de la conservación de la energía es un principio súper robusto que explica muchas cosas del universo. Ahora, en realidad no es tan simple como eso, en realidad se llama, el que es más robusto es la conservación del cuadrimomento, pero eso es algo más complejo para quienes, yo sé que por ahí había alguien que quería estudiar astronomía y por ahí va el asunto. Son ese tipo de cosas que se pueden saber. Bien. Y electricidad y magnetismo, igual son cosas simples de electricidad y magnetismo. En realidad, yo diría que es como ver electricidad y la palabra magnetismo como que sobra un poquito, porque se ven conceptos muy básicos de magnetismo. Se ven cosas que uno sabe como desde la básica en magnetismo, como que el imán tiene un lado positivo y otro lado negativo. Más que nada eso, el típico ejercicio de la regla, que uno la frota y que los papelitos se pegan, porque se cargó, qué sé yo, que los polos opuestos se atraen, ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, igual lo vamos a ver. Electricidad sí es un poco más complicado porque ahí entra la ley de Ohm, por ejemplo, que es una regla de tres. Se hace esa pirámide famosa, que en realidad es despejar una variable. Si sabemos matemática, la ley de Ohm tendría que ser algo fácil, algo de circuitos probablemente tengamos que ver, algo de potencia eléctrica, vamos a aprender a calcular la energía que consumimos en nuestras casas y ese tipo de cosas. Bien, esos son los cuatro ejes que hay ahora, ya no está Tierra y Universo, eso es lo que ha salido de acá. Bien, igual en energía como que mezclaron todas las cosas porque antes estaba como medio separado. Bueno, así yo lo entendía, como que estaba un poco separado. Energía de termodinámica, porque hay ejercicio de termodinámica, donde se ve calor, temperatura y esas cosas. Y vamos a ir viendo los conceptos básicos de eso. Bien, entonces empecemos con el primer eje, el eje de ondas. ¿Qué es lo que entendemos por ondas? Bueno, una onda es una perturbación en un campo cualquiera. Puede ser un campo electromagnético, puede ser un campo gravitatorio, puede ser un campo de velocidades. Pero profe, ¿qué es un campo? Me está nombrando campos y yo no tengo idea de lo que es un campo. Muy buen punto, buen punto. Ok, ¿qué es un campo? Un campo es como una característica que está en el espacio, en alguna parte del espacio. Con el espacio no me refiero al espacio exterior, sino que cualquier lugar, en su habitación, en cualquier parte, está en un lugar, ¿bien? Y tiene una característica matemática. Por ejemplo, cuando hay mucho viento, podemos hablar de un campo de velocidades. ¿Por qué? La velocidad del viento. La velocidad del viento en este lugar o la velocidad del viento en otro lugar. Digamos que, por ejemplo, hay mucho viento y yo me coloco detrás de un árbol para evitar ese viento. Bueno, la característica del lugar en el que están
es otra porque la velocidad del viento en ese lugar es más pequeña. Por eso se escondieron ahí, del viento. Entonces, eso es un campo de velocidades, por ejemplo. Porque si ustedes no estuviesen detrás del árbol, habría más viento, por ejemplo. Entonces, eso es un campo porque tienen cada lugar en el espacio tiene una característica. Esa característica puede ser velocidad, puede ser magnetismo, puede ser gravedad, puede ser alguna cosa. El tema es que las ondas perturban ese campo. Ese campo normalmente está estático, no se mueve. O sea, las características se mantienen constantes. Una onda es lo que hace que eso cambie. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de ondas electromagnéticas, lo que pasa es que son ondas que perturban campos electromagnéticos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un imán, ese imán tiene un campo magnético. Una onda, ese campo está quieto, ¿ya? Pero si yo empiezo a mover el imán, ese campo también se va a estar moviendo por culpa de que yo estoy moviendo el imán. Entonces ese movimiento va a generar justamente ondas, porque ahora el campo electromagnético se está moviendo, ¿bien? Está cambiando. Y esos cambios son perturbaciones, ¿ya? Perturbaciones son cambios. Entonces, eso es una onda, básicamente. Perturban algo que estaba quieto. Por lo tanto, ondas, y yo quiero que esto lo entiendan, porque incluso estudiantes universitarios, que ya son bastante grandes, no lo entienden, una onda tiene que ver con el tiempo, ¿ya? Eh, los campos pueden ser estáticos, o sea, los campos son estáticos, en sí son estáticos, ¿ya? Cuando no hay ninguna perturbación, pero la onda viene justamente a mover esto. Entonces tiene que ver con el tiempo, porque si el tiempo estuviese quieto, no podrían haber ondas. Cuando el tiempo se mueve y hay perturbaciones que van variando en el tiempo, justamente, es que se producen estas ondas. ¿Bien? Entonces tiene que ver justamente con eso, con movimiento las ondas. Hay alguna fuente que está produciendo esta onda que se está moviendo. Eh, por ejemplo, hace unos años, no sé si ustedes lo saben, solamente para un poco de cultura general, se descubrieron las ondas gravitacionales. Son las ondas que generan la gravedad de los cuerpos. El problema es que nosotros estamos tan cerca de la Tierra que no podemos ver esas ondas. Nosotros vemos el campo, pero el campo está estático. Lo que a nosotros nos interesa es ver la perturbación de ese campo, que la gravedad vaya cambiando, ¿ya? Pero el problema es que esos cambios son muy ligeros, porque la gravedad cambia pero muy, muy poco, tanto que no nos damos cuenta, ni siquiera con máquinas muy sofisticadas. Entonces tuvimos que hacer una máquina muy, muy, muy sofisticada, que era muy, muy cara, para poder medir esa pequeña perturbación. Y esa pequeña perturbación no vino de algo chico, sino que vino de algo gigantesco, dos agujeros negros colisionando. Esa potencia fue necesaria para que pudiésemos medir un ligero cambio, oscilación, una pequeña perturbación en el campo gravitatorio que nosotros podemos medir aquí en la Tierra. Entonces, tuvo que haber mucho movimiento, tuvo que agitarse mucho las cosas para que aquí en la Tierra pudiésemos medir una variación súper, súper minúscula, una millonésima de variación, pero la pudimos medir y por eso se comprobó que existen las ondas gravitacionales. Si no existiesen, el campo tendría que mantenerse constante y no lo hizo, ¿bien? Hubo una perturbación de eso. Esas son ondas, ¿bien? Eso creo que fue como el 2014, si no me equivoco, si es que no me falla la memoria, 2014 o 2015, más o menos por esa fecha. Bien, entonces nosotros vamos a estudiar, bueno, las ondas, estas ondas que perturban cosas, transportan energía. No sé si alguna vez ustedes han estado en la playa, supongo que sí, que alguna vez han ido a la playa, no creo que, bueno, por el COVID probablemente han salido poco, pero en algún momento de su vida habrán ido a la playa. El tema es que en la playa, las olas, bueno, más que ir a la playa a nadar en la orilla de la playa o ir a sacarse fotos para Instagram o hacer alguna cosa, estar al sol, que es lo que la mayoría de la gente hace, mejor estar en bote, porque estar en bote lo explica mucho mejor. El bote cuando uno está en el mar, sube y baja, ¿cierto? Sube y baja por el oleaje. Pero ese oleaje no mueve en sí al bote, ¿ya? Lo que mueve el bote es el viento que hay alrededor. Pero si nosotros pudiésemos como quedarnos quietos sin hacer ninguna perturbación en el bote, diríamos que sube y baja sin moverse del lugar. Solamente sube y baja, sube y baja. Eso pasa porque las olas también son una especie de onda. Es una onda material que cambia las características de la posición, es un campo de posiciones, cambia como la altura del mar. Lo hace subir, lo hace bajar. Es poquitito, pero lo hace subir y lo hace bajar. Pero no transporta agua.
las olas no transportan agua, o sea, sí lo hacen, ¿ya? Pero es que no es yo estoy viendo un caso ideal, ¿ya? En este caso sí lo hacen porque hay cosas como el roce, la fricción, que hacen que se pierda energía. El tema es que si fuesen ideales las olas, no se movería, no transportarían agua, solamente transportarían energía. Esa energía es la que se le proporciona al bote, porque lo hace subir y lo hace bajar, lo hace subir y lo hace bajar. Eso es lo que hacen las ondas, transportan energía. Ténganlo siempre muy en cuenta. Las ondas no transportan materia, transportan energía, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Solamente transmiten energía. Perturban un campo porque están transportando energía. Entonces, mientras esa energía va pasando por el campo, lo perturba y le cambia alguna característica a ese campo, ya sea la cantidad de electromagnetismo que hay, la cantidad de velocidad, la posición, alguna cosa perturba la onda. Y lo hace porque está transportando energía, no materia, no otra cosa, sino que energía, ¿ya? Eh, ok. eh, y bueno, en el universo existen cuatro fuerzas que son las importantes. Está la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Eso no entra en la prueba, solamente se los digo para que sepan de que son cuatro las fuerzas fundamentales del universo. Y gracias a esas fuerzas se compone todas las cosas que nosotros vemos. En este curso vamos a ver la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética. Bien, la fuerza nuclear fuerte, en algún momento también se las voy a explicar, pero en química, porque pasa algo que no sé si alguna vez se lo han cuestionado, pero tendrían que haberlo hecho, ¿ya? Porque siempre ustedes le explican algo en los átomos y de repente hay una explicación súper barata en un punto. Bueno, ahí viene la fuerza nuclear fuerte, que es la explicación de verdad, ¿ya? Explicación más adulta. Y bueno, entonces, esas fuerzas eh, se pueden transportar, o sea, esa fuerza, yo sé que hay un planeta, ese planeta genera una fuerza contra mí por culpa de los campos, ¿bien? Entonces, las ondas son la forma en que la materia se comunica entre sí. Es como decirle, como ahora este campo va a variar, ¿bien? Porque el planeta se movió, qué sé yo. Entonces, las ondas son la forma en que interactúa el universo, ¿bien? Los campos y las ondas en que interactúa la materia entre ellas. Bien. Ok, ¿alguna duda, consulta hasta aquí? Yo en física puedo responder dudas súper existenciales, porque mi carrera se llama ingeniería física y tuve ramo incluso que se llama mecánica cuántica. Entonces, probablemente les puedo responder cualquier duda existencial que tengan al respecto de esto, cualquier cosa que se le ocurra con respecto a ondas. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Las ondas se pueden dividir en dos grandes grupos para este curso, por supuesto. Yo le hablé de ondas gravitacionales, le hablé de ondas de perturbación en un campo de velocidades, qué sé yo. Pero en este caso nosotros vamos a hablar sobre la luz y el sonido. Son las ondas que nos interesan en este curso. Bueno, también van a estar los terremotos, que también es otro tipo de onda. Pero estas son las principales, las dos principales que tenemos que ver. La luz es una onda, ¿ok? La luz no son partículas que se mueven. Ya, alguien me va a decir, y profe, pero yo escuché algo de los fotones. Sí, ok. Sí, lo que pasa es que nosotros no hemos llegado como tan avanzado, al menos este curso no va a ser tan avanzado, pero todas las ondas tienen una partícula que los transporta. Por ejemplo, la gravedad, los gravitones. La luz, los fotones. Pero ese fotón, esa partícula, es como el cuanto de esta onda, es como una característica de la onda, ¿ok? Eh, pero nosotros vamos a hablar solamente de la parte de la luz como onda. Igual voy a colocar la discusión de que se entendía la onda como luz y como partícula porque se comporta de las dos maneras, lo cual también es falso, pero se entiende así todavía en el colegio, ¿bien? Porque no quieren meter mecánica cuántica, porque claro, la mecánica cuántica explota cerebros y no es parte de la paz tampoco. Pero bueno, el tema es que la luz es una onda, ¿bien? Antes de que alguien me diga, pero profe, también es una partícula, bueno, en el curso lo vamos a ver como una onda, vamos a ver las propiedades ondulatorias de la luz y es una onda electromagnética. Significa que se propaga en el vacío. Bueno, no significa eso, significa que es un campo electromagnético. Y el campo electromagnético tiene la capacidad de transportarse
en el vacío. Es por eso que la luz del sol nos puede llegar a la Tierra, porque la luz se transporta a través del vacío, desde la Tierra hasta el sol. Además de ser un viaje largo, es un viaje donde no hay absolutamente nada entre medio. Entonces, estas ondas electromagnéticas se pueden transportar a través del vacío porque el campo electromagnético no necesita de materia. Bien, puede estar en el vacío. En cambio, el sonido es todo lo contrario. Es una onda mecánica. Bien, cuando uno habla de mecánica, habla como de materiales. ¿Ok? Entonces, es una onda mecánica. Por lo tanto, se propaga en un medio material. Necesitan objetos para poder transportar el sonido. Es por eso que, por ejemplo, las películas son súper falsas, sobre todo cuando están en el espacio y hay grandes explosiones, ruidos súper grandes. No pueden haber sonido en el espacio. En el espacio todo tendría que ser silencioso. ¿Ven? No tendría que haber ruido. Claro, dentro de los cascos, dentro de las naves sí puede haber ruido, porque ahí sí hay oxígeno, qué sé yo, están todas las cosas materiales que hay, pero en el espacio mismo no hay sonidos. Bien. Eh, pero, profe, yo el otro día vi una noticia, ¿sí? Dime la consulta, María. Justamente de eso iba a hablar. Se pueden escuchar sonidos de algunas estrellas. Ok, pero lo que se transporta acá no es la onda mecánica del sonido. Lo que se transporta son ondas de radio. Pero, profe, ¿las ondas de radio no son sonido? No, no son sonido. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas. ¿Como la luz? Sí. Las ondas de radio son como la luz, son ondas electromagnéticas. Profe, estoy un poco confundido entonces. ¿La luz y las ondas de radio son lo mismo? Sí. De hecho, nosotros les llamamos luz porque los seres humanos somos capaces de ver parte de las ondas electromagnéticas. Pero hay otras ondas electromagnéticas o que tienen frecuencias muy altas o que tienen frecuencias muy bajas que no somos capaces de ver. Bien, porque nuestros ojos no son sensibles a esas frecuencias, pero siguen siendo ondas electromagnéticas. De hecho, otros animales la pueden ver. Entonces significa que las ondas de radio es una especie de luz. Sí, es una especie de luz, pero lo que nosotros hacemos, justamente con eso de escuchar sonidos de algunas estrellas, es tomar esas ondas de radio y traducirlas a un sonido mecánico. Pero lo que se está transportando no es sonido, es una luz, en realidad una onda electromagnética, que llega acá y nosotros acá la desciframos y la transformamos en sonido. Y ojo, no es el sonido exacto, es el sonido que nosotros le atribuimos a esa onda. ¿Bien? Por decirlo así, nosotros cuando hay una antena de radio, bueno, antiguamente, no sé si tiene alguna radio comunitaria cerca del lugar donde viven, tienen antenas grandes. Esas mandan señales electromagnéticas, que tampoco se escuchan, son como la luz. Pero cuando llegan a la radio las transforma y las traduce en sonidos. Las canciones que escuchan, qué sé yo, bueno, ya nadie escucha radio, muy poca gente escucha radio. Eh, pero bueno, con el Internet pasa lo mismo. El Internet, si lo tienen en el celular, es una onda electromagnética que llega a su celular y desde su celular lo pueden traducir en sonido. ¿Qué es lo que hacen? Ven esta estrella que está emitiendo ondas de radio y toman esas ondas de radio y la transforman en el sonido que nosotros escucharíamos en una radio cualquiera. El problema es que eso no es fidedigno, porque es una onda electromagnética. El sonido que estar produciéndose ahí podría ser completamente diferente, pero es lo que nosotros tenemos, es lo que nosotros podemos sacar de ese lugar. Igual que todas esas fotografías que ustedes ven del espacio, de galaxias, de planetas, de estrellas, son todas como en una especie de ilustración, porque nosotros no vemos esa luz, nosotros vemos otras ondas electromagnéticas que el ser humano no es capaz de ver con sus ojos, pero nosotros con las antenas sí las podemos ver. Por ejemplo, en el infrarrojo, donde está, eh, bueno, podemos ver como el remanente de la explosión del Big Bang. Eso se puede ver en el infrarrojo, pero no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Lo que se hace en todas esas representaciones es darle un color. Por ejemplo, ya, mira, esta cosa no la podemos ver, pero vamos a decir que es verde. Y la otra tampoco la podemos ver, pero vamos a decir que es rojo. Y después mezclamos todas esas cosas y vemos qué queda. Y quedan cosas bonitas, po, pero no es exactamente lo que pasa, es la representación que nosotros podemos entender como humanos, porque en realidad lo correcto sería solamente mostrarnos puros números. Y claro, nadie se va a,
nadie se va a maravillar viendo números, ¿cierto? Lo que necesitan las personas normalmente es ver una imagen. Y esa imagen es una representación, ¿ok? Entonces lo que vienen de esa estrella no es sonido, sino que son ondas electromagnéticas que se propagaron en el vacío y nosotros acá la traducimos como sonido. Igual la pregunta era súper interesante y justamente iba a eso, así que muy, muy bien. Ahí para entender un poquito cómo funciona el universo. De hecho, yo creo que eso es lo más importante de esta prueba, que entiendan un poco cómo funciona el universo, porque la prueba es súper de cultura general. Hay pocas cosas que son cálculo, y las cosas que son cálculo las vamos a entender generalmente con regla de tres, reemplazando, y solamente reemplazar números. Todo lo demás es entender contextualmente. Y ustedes así van a poder resolver ejercicios sin tener, no sé, tanto que estudiar tanto. Así como que interésense por cosas curiosas que pueden haber en el universo y de verdad les va a ir súper bien en la prueba. Bueno, aquí coloqué una imagen de la luz que se está dispersando. Nosotros le llamamos luz eh, a solamente el espectro visible, a lo que nosotros como humanos podemos ver con los ojos, ¿ya? Todo lo demás no le llamamos luz. Y eso que nosotros podemos ver con los ojos son los colores que van desde el rojo hasta el violeta. Todos esos colores son los que componen la luz blanca. Bien, la luz blanca tiene todos esos colores juntos. Y ahí están pasando por algo que se llama un prisma, y el prisma tiene la capacidad de separar los colores. Y eso es lo que produce los arcoíris. Las gotas de agua son prismas, entonces después de llover sale el arcoíris porque justamente quedan gotitas dando vueltas por ahí en el cielo y la luz del sol, al pasar por esas gotitas, hace que se separe la luz blanca que viene del sol y se separen todos los colores del arco iris. ¿Bien? Por eso se ven los arcoíris. Y la forma redonda del arco iris es por culpa de la forma de la gota, ¿ya? No es por culpa de la forma de la Tierra ni nada de eso, sino que es las culpas de la gota, que es más o menos redonda. Eso. El sonido, en cambio, y coloqué como una especie de grabación, el sonido son perturbaciones mecánicas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno habla, lo que hace es que vibran las cuerdas vocales. Nosotros tenemos ahí como una especie de campanita y eso empieza a vibrar, se empieza a mover. Y ese movimiento es el que provoca el sonido. Cuando llega a nuestros tímpanos, lo que hace el sonido es vibrar, o sea, hace que vibren nuestros tímpanos. Y eso nuestro cerebro lo traduce en sonido, lo convierte en sonido. ¿Ya? Pero es una vibración, son vibraciones de las partículas que se están agitando. No se están moviendo como de yendo de un lugar a otro, sino que se empiezan a mover en su lugar, en el lugar en el que están, empiezan a vibrar. Bien, eso sería el sonido. Por eso eh, se necesita un medio material. Si estuviésemos en el vacío, de hecho hay capas de vacío, para quien le guste cosas de sonido, hacen separaciones de vacío para que no pase el sonido. Bien. Por ejemplo, creo que en los estadios hay mucho de eso. Entre las bancas y esas cosas, hay como lugares donde hay vacío para que no pase el sonido. Y los DT y los jugadores no escuchen los insultos que les pasan. Pero igual terminan escuchándose si al final pasan por arriba. Eso. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Hay alguna otra duda que tenga que ver con ondas? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos al siguiente. El siguiente eje es el eje de mecánica. Aquí ustedes dirán mecánica. Piensen en un mecánico. ¿Qué hacen los mecánicos? Ven cómo funcionan los autos, ¿ok? ¿Ya? Pero ven cómo funciona la parte interna de los autos, cómo funcionan los engranajes, cómo funciona el motor, cómo funcionan todas esas cosas que son como medias metálicas, ¿cierto? Entonces, mecánica en realidad nosotros podemos pensar que es cómo funcionan las cosas, pero las cosas materiales, ¿bien? Entonces ya no estamos hablando de ondas, porque las ondas eran perturbaciones, no son cosas, son perturbaciones que hay en el espacio. Las mecánicas, vamos a ver cómo funcionan, eh, cómo interactúan las cosas materiales, ¿bien? Entonces, aquí está la definición un poquito más correcta, en realidad un poquito más rigurosa, es el estudio del movimiento y fuerzas entre partículas desde un punto de vista clásico. ¿A qué me refiero con un punto de vista clásico? Lo que pasa es que la mecánica que uno estudia en el colegio y en la universidad igual es la mecánica tradicional. Lo que pasa es que no sucede eso en el mundo real. Está la mecánica cuántica, que es la que realmente sucede. Ahora, no es que la mecánica clásica esté mal, sino que sirve para el mundo clásico, para el mundo que nosotros podemos ver con los ojos, ¿ya?
El mundo cuántico es, no sé, ¿han visto películas de Marvel? Bueno, lo único bueno de las películas de Marvel es que cuando hablan del mundo cuántico, están justamente hablando de cosas pequeñas. En eso están bien, ¿bien? Porque justamente la mecánica cuántica solamente funciona, o sea, funciona también para cosas grandes, pero tiene importancia en el mundo de los pequeños porque ahí es donde falla la mecánica clásica, ¿bien? Eh, Así que eso, nosotros vamos a ver la mecánica desde el punto de vista clásico, que es cómo funcionan e interactúan las cosas materiales, el estudio de su movimiento y de las fuerzas que hay entre estas partículas. O objetos, no digamos partículas, yo coloco aquí partículas, pero también vamos a entender como objetos. Vamos a mover un bloque, se va a estar moviendo un auto, qué sé yo, pero lo vamos a ver como un todo. Eh, ok, entonces hay dos grandes ramas de la mecánica, está la dinámica y está la cinemática. En realidad, bueno, los nombres igual están como un poquito mal usados, pero es lo que para la PAES nosotros podemos entender. La dinámica va a ser el estudio de las interacciones de las fuerzas entre los objetos, ¿bien? La dinámica es movimiento, entonces están estudiando el movimiento. Cuando hablamos de dinámica, entendemos que se estudia el movimiento, pero aquí me importa el origen del movimiento, ¿bien? Se estudia las fuerzas que hay entre eso, el trabajo que se realiza, bueno, el trabajo no, eso vamos a dejarlo en energía, sino que la fuerza, la potencia que hay entre cosas, acción y reacción. Eso estudia la dinámica, los choques y ese tipo de cosas. La cinemática, en cambio, solamente le interesa el movimiento, sin importarle el origen del movimiento, ¿ok? Solamente describe la trayectoria que va a tener un cuerpo una vez que lo lanzaron o qué sé yo, se está cayendo o se está moviendo en línea recta, pero no le preocupa de dónde está sacando esa energía, si hay alguna fuerza que esté interactuando, no le interesa. En la cinemática solamente le va a interesar el movimiento. Entonces, cuando hablemos de dinámica, entiéndalo como fuerzas, ¿ya? Eso lo va a ser lo importante. Va a haber aceleración, va a haber fuerza, va a haber masa. En cinemática solamente va a haber velocidades. Nada más que eso, velocidades y aceleración. Claro, posición también. Lo que me interesa es en dónde está el objeto. Posición, velocidad, aceleración. Y en dinámica, fuerza, masa, aceleración. ¿Ok? Eso, bueno, y potencia, que también puede ser. Esas son las cosas que diferencian a dinámica de cinemática. Bueno, arriba también está eso que se llama momentum, que es lo que hace que las películas sean súper, súper falsas, por decirlo así. En esa escena donde rescatan a una persona que se está cayendo de un edificio, en general la persona igual terminaría muriendo. ¿Bien? Eso lo voy a explicar en su momento, por qué pasa. Bien, hay un anime que es súper realista, de una persona que tiene un montón de fuerza y trata de rescatar a alguien, y en vez de rescatarlo lo termina matando él porque iba muy rápido. Y eso es como lo realista, ¿bien? Al final el problema no es que vaya a chocar con un auto, el problema es que el auto va rápido. Entonces si una persona lo va a rescatar más rápido que un auto, es peor la cosa todavía. Así que bueno, eso. Eso es con dinámica y cinemática. Esa es la diferencia que hay entre ambos. Eh, a ver, veamos. ¿Qué puedo explicarle extra de esto como conceptos generales? Es que bueno, en realidad estos son puras fórmulas que vamos a ver las leyes de Newton, vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a ver la relatividad galileana. La relatividad galileana es el supuesto de que las velocidades sobre velocidades se suman. Eso no es tan así porque está la relatividad de Einstein, pero bueno, es lo que en términos clásicos funciona. Porque funciona sumar velocidades en velocidades pequeñas. 1000 kilómetros por hora es pequeño en comparación a la velocidad de la luz. Entonces hasta ahí funciona perfectamente la relatividad galileana. Este señor que está aquí en la diapositiva es Isaac Newton. Igual me gustaría que lo conocieran. Es como el físico más importante de la historia de la humanidad, el científico más importante de la historia de la humanidad. Bueno, igual hay varios que se pelean en ese puesto, pero para mí Newton es como el más importante. Está Gauss, bueno, está Einstein, que igual Einstein es como el más famoso, pero para mí sería como Newton. Está Euler, que está súper subvalorado, está Noether, que también está subvalorada, eh, está Tesla, que está sobrevalorado. Bueno, pero en fin, este señor es Newton y va a ser este tipo es el que inventó la prueba de física, ¿ya? De la PAES. Bueno, no la inventó, pero él es el culpable. Él es el culpable de casi todo lo que vamos a aprender durante este curso, ¿ya? Así que a él odienlo.
o ámenlo, como quieran. Yo creo que odiarlo está mejor. En la prueba de matemática la culpa es de Gauss, porque también Gauss tiene algo que ver con física. También, pero nosotros no vamos a alcanzar a ver nada de lo que hizo Gauss, la verdad, que es más complicado lo que hizo. Ok, y luego tenemos el siguiente eje, que bueno, aquí coloqué termodinámica y coloqué estas fotos así como súper geniales sobre campos termodinámicos, la transferencia de calor y la temperatura, pero en realidad tiene que ver con el eje de energía. Lo que pasa es que la termodinámica es energía, ¿bien? eh, el calor es una especie de energía. El calor, de hecho, es la energía en tránsito. Calor, y esto déjenlo grabado en su mente, calor es la energía que se está traspasando desde un cuerpo a otro. Así que, de nuevo, cuando la gente dice hace calor, lo está diciendo mal, ¿bien? No puede hacer calor, ¿ya? Pero igual, de nuevo, lo estoy diciendo en términos profesionales o científicos. Ustedes en la vida diaria pueden hablar como quieran, ¿ya? Pero si uno quiere ser científico, la palabra calor no puede hacer calor, ¿bien? Se transfiere el calor, ¿ok? Ustedes pueden sentir esa transferencia de calor cuando tocan un objeto que está a menor temperatura que ustedes y sienten que está frío. Entonces están sintiendo en realidad la transferencia de calor desde su cuerpo hacia el otro objeto que está más frío. O viceversa, cuando tocan un objeto que está más caliente, logran sentir que ese objeto está caliente, sienten que se va aumentando la temperatura de su mano, están sintiendo la transferencia de calor, en este caso desde el cuerpo que está más caliente a su mano. Y eso que le acabo de decir es algo que puede ser súper intuitivo, pero es súper importante en la termodinámica. Yo les dije, le hablé hace poco del principio de la entropía, que por ejemplo, dejar la habitación ordenada es más difícil que dejarla desordenada. ¿Por qué? Porque necesitamos gastar energía para ordenar la pieza. Normalmente lo que va a pasar es que se desordena. Entonces la gente piensa que entropía es desorden por culpa de ese ejemplo, pero la entropía en realidad no es desorden, sino que es mínima energía. Los cuerpos tienden a equilibrarse, ¿ok? Eso es lo que hace la termodinámica, trata de equilibrar todos los sistemas. Eso es lo que realmente hace, no es que aumente el desorden, sino que en realidad, porque el desorden es algo relativo, finalmente cuando todo está en equilibrio, vamos a poder decir que todo está ordenado, porque todo va a estar quieto en su puesto. Bien, pero ese equilibrio termodinámico lo que hace es que los objetos que tengan mayor energía le transfieran esa energía a los cuerpos que tienen menor energía. Eso hace que los objetos que tienen mayor temperatura terminen equilibrándose con la temperatura del resto de las cosas. Y los que tienen menos temperatura aumentan su temperatura equilibrándose con el resto de cosas. Eso es mínima energía porque es la estabilidad. Bien, todo queda parejo, todo se distribuye de forma pareja. Va a llegar un momento en el universo, en cientos de miles de millones de años más, en donde el universo va a llegar a un punto que se llama muerte termodinámica. ¿Cuál es ese punto? En cuando todo se haya equilibrado, todo esté, por decirlo así, a la misma temperatura. En ese momento ya no van a haber interacciones de ningún tipo con ningún cuerpo, porque la termodinámica es lo que nos dice hacia dónde se mueve la energía. Recuerden, las ondas son transportadores de energía, y si la energía ya no se va a transportar, entonces ya no van a haber ondas, ya no van a haber fuerza, ya no va a haber nada, solamente las cosas van a estar ahí quietas, frías, porque todo la energía se va a haber disipado por todo el universo. Eso es lo que se llama muerte termodinámica y es como el fin del universo. Igual es teórico porque puede que pasen otras cosas antes de eso. Y también está la mecánica cuántica ahí metiendo algunos problemas que hacen que eso en realidad quizás nunca pase. Bueno, pero eso es la termodinámica, eso es la entropía, saber que los objetos de mayor temperatura le pasan calor a los que tienen menor temperatura, es algo que tienen que saber para la prueba. Es algo, yo creo que algo lógico. Todos sabemos que si yo dejo algo caliente afuera, no sé, en la mesa, vuelvo al rato y ya se enfrió, pero si dejo algo frío, por ejemplo con hielo, llego después al rato, el hielo se derritió y que no sé, mi bebida o el jugo o el agua que haya tenido ahí ya se calentó. Entonces no es que las cosas se calienten o no se enfríen, sino que se equilibran con la temperatura ambiente. No todo va al equilibrio. Eso es hacia donde tiende la temperatura. Cuando ustedes se levantan en la noche y tocan el piso y lo sienten helado, digamos que van a pata pelá, ¿cierto? Como dicen el meme. Si van a pata pelá, sienten frío en los pies, pero si por ejemplo están con calcetines, sienten menos frío. Eso no es por culpa de que el calcetín tenga mayor temperatura que el piso, no es por eso, es por la transferencia de calor.
Hay objetos que transportan la energía, el calor, de forma más fácil que otros. El piso, normalmente, no sé si es cerámica o algo así, absorbe o transporta el calor de forma más rápida. Entonces, cuando ustedes lo tocan, absorbe calor más rápido. Y por eso ustedes sienten frío, porque están sintiendo cómo se les arranca el calor del cuerpo. En cambio, si por ejemplo colocan un aislante térmico, como el calcetín, entre medio, no sienten ese frío porque el calor no se está transportando. Pero no significa que el calcetín esté más caliente que el piso. Digamos que no hablamos del calcetín, sino que de una alfombra que está en el piso. La alfombra está a la misma temperatura. Lo que pasa es que ustedes tocan la alfombra y no sienten tanto frío porque la alfombra absorbe lento el calor. Entonces le están pasando el calor de forma lenta. Y por eso no sienten todo ese frío. Entonces, la sensación térmica de nuestro cuerpo no tiene mucho que ver con la temperatura, sino que tiene que ver con el material que estamos tocando. Porque hay materiales que absorben o emiten calor más rápido que otros. ¿Bien? El agua es un material que cuesta que se caliente y cuesta que se enfríe. Por eso normalmente se ocupan para regular la temperatura. ¿La temperatura de qué? De nuestro cuerpo, por ejemplo. Por eso están hechos como de 90% de agua, porque regula nuestra temperatura. Y es súper importante eso. Frutas, árboles, vegetales, casi todos los cuerpos están hechos de mucha cantidad de agua, justamente porque es una herramienta para regular la temperatura, para que las subidas y bajadas de temperatura no nos afecten tanto, porque al agua le cuesta ceder o absorber calor. Por eso a la tetera hay que dejarlo harto rato calentando y, por ejemplo, hay otros materiales que no. El alcohol, por ejemplo, se evapora bastante rápido. ¿Bien? Ustedes, por ejemplo, se han echado alcohol en alguna herida o ahora últimamente por el alcohol gel, qué sé yo, se han echado directamente alcohol, lo sienten como fresquito. Eso es porque el alcohol ya se estaba evaporando. Les toca el cuerpo y se calienta inmediatamente y se evapora. Entonces, ustedes sienten frío porque como se está evaporando, se está llevando su calor. Bien. Eso con la termodinámica, vamos a ver ese tipo de cosas más al detalle, vamos a ver las ecuaciones con las que se puede calcular la cantidad de calor que se está arrancando y todo ese tipo de cosas, cómo podemos, cuánto calor, cuánta energía, porque el calor, recuerden que es energía en tránsito, se necesita para derretir el hielo, para evaporar el agua finalmente, o para cambiar de fase en ciertos materiales que vamos a ir viendo, no solamente para el agua, sino que también para, no sé, el cobre, por ejemplo o cualquier otro material que se le ocurra. Y ahí vamos a ir viendo ese tipo de cosas. Vamos a explicar por qué ustedes cuando están en la playa la arena quema tanto y el agua sigue estando fría. Cosa que alguien que lo podría pensar un poco diría, no tiene sentido, ¿por qué la arena está tan caliente y la playa está tan fría? Si están una al lado de la otra. Justamente tiene que ver un poquito con lo que he estado conversando sobre la capacidad de absorción de calor y de ceder calor. La arena se calienta y se enfría muy rápido. En cambio, el agua, ya dije que no, es muy resistente a los cambios de temperatura. Por eso es tan importante eh, en el planeta Tierra para la vida. Es una de las cosas más importantes que tiene, en realidad. Bien, veamos. ¿Dudas, consultas sobre esto? Cualquier duda que se le ocurra, cualquier cosa, curiosidades que piensen. Profe, sabe, siempre me he dado cuenta de que pasa algo y la verdad no entiendo por qué pasa. Podría explicárselos quizá en este momento. ¿No? ¿Ninguna duda? No. Bien, entonces vamos al siguiente. Ok, el siguiente es electricidad y magnetismo. Ahí estamos viendo la imagen de una espiral. ¿Por qué estamos viendo la imagen de una espiral? Porque cuando ustedes tienen una espiral de cobre y por esa espiral de cobre pasa una corriente, se genera un campo magnético que está dentro. Esas líneas moradas que se ven dentro son el campo magnético. Esto se llama, esto es una bobina, ¿bien? Y generalmente se utiliza para generar una corriente en otra bobina más, y es lo que normalmente ustedes ven en los transformadores, en los postes grandes, donde están los transformadores y que terminan destruyendo, por ejemplo, en el Día del Joven Combatiente. Por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver con electricidad, justamente porque hay una corriente eléctrica, y con magnetismo porque está generando esas líneas moradas, es la representación visual de lo que está haciendo el campo magnético. Pero ¿qué son estas cosas? ¿Qué es la electricidad y qué es el campo magnético? La electricidad es
Pueden entender la electricidad o la corriente eléctrica como el movimiento de electrones. La verdad es que no es tan así, ¿ya? Es el movimiento de electrones, pero en realidad es la vibración de electrones, lo que ustedes deberían estar pensando. Eh, la electricidad es como cuando los electrones están libres, pueden vibrar, se mueven de un lado a otro, ¿bien? Y esa vibración es la corriente eléctrica, porque ese movimiento es lo que hace, ese movimiento es lo que finalmente hace que haya energía, ¿bien? Se intercambia el movimiento de electrones, la energía de ese movimiento, y hace que ustedes puedan encender su celular, el computador, lo que sea que estén moviendo. Entonces la electricidad es el movimiento de electrones, pero más que el movimiento es como la vibración de estos electrones en los materiales. Pero, profe, los electrones se pueden ir moviendo a través ¿de qué cosas? ¿Cómo se mueven los electrones? ¿A través de qué? ¿Y por qué se pueden mover? Yo tenía entendido de que estaban en el átomo. Sí, lo que pasa es que hay algunos materiales que tienen electrones que están tan lejos del núcleo que los puedes arrancar del átomo. Esos son electrones de valencia. Son electrones que están como libres. Eso lo vamos a ver mejor en química. Pero justamente esos electrones que quedan libres son los que se pueden mover a través de estos materiales. Y ese nombre, el nombre que le damos a los materiales que tienen estos electrones bien lejos del núcleo, son conductores. Bien, no atrapan muy bien los electrones, entonces dejan que los electrones se muevan de aquí para allá. Por eso se llaman conductores, porque no atrapan a los electrones, los dejan moverse. Distintos son los aislantes. Los aislantes sí atrapan a los electrones, los dejan encerrados, confinados. Entonces, igual es un poquito diferente, antiintuitivo a lo que pensamos. Uno podría pensar que un conductor tiene muchos electrones. No, el conductor deja pasar libremente a los electrones. Es el aislante eh, el que guarda muchos electrones. Por ejemplo, el típico ejemplo de la regla de plástico, que uno se la frota en el pelo y hace levantar unos papelitos, ¿cierto? Eso probablemente lo hayan hecho en el colegio. ¿Qué pasa con eso que está ahí? El plástico es un aislante. Cuando uno lo agita a través en el pelo, lo que hace es como quedarse con los electrones que el pelo cede, porque el pelo deja más libre a los electrones que el plástico. Entonces el plástico como que agarra todos esos electrones y se los guarda, ¿bien? Porque es un aislante y los aislantes como que atrapan a los electrones. Entonces queda con muchos electrones. Como queda con muchos electrones, queda con una carga que le vamos a llamar en este caso negativa. Bien, los electrones tienen carga negativa y los protones van a tener carga positiva. Ya igual eso lo voy a explicar el modelo atómico en la parte de química, porque eso corresponde a química. En realidad es física también, pero lo vamos a entender en química de mejor manera. ¿Ok? Eh, entonces, eso es como magnetismo. El magnetismo tiene que ver con las cargas eléctricas. Bien, las cargas eléctricas, si son positivas o negativas, pueden atraer o no a ciertas cosas. Y hay materiales que por sí mismos tienen una disposición que les brinda esa capacidad de poder atraer otros objetos por esta diferencia de cargas. Creo que se llama magnetita, los primeros materiales que tenían esta propiedad, que son los que estaban, creo que en la antigua Grecia, estaban como tirados en el suelo y habían unas piedras que tenían esta propiedad. Y de ahí se le llamó el nombre de magnetismo, porque estas piedras tenían esa propiedad. Pasaron años, años, siglos antes de que se dieran cuenta de que esa propiedad tenía que ver con la electricidad misma. Y pudieron crear magnetismo a través de una bobina, que es la que sale acá, que es corriente que está girando en círculos, y en medio de eso aparece ese campo magnético, que naturalmente venían en estas piedras, pero ahora lo podemos hacer artificialmente. Bueno, aquí vamos a ver los conceptos de voltaje, los conceptos de corriente. El voltaje es como la energía que necesito para mover los electrones. Se le llama muchas veces fuerza electromotriz, a pesar de que no es una fuerza, pero probablemente lo escuchen en algún momento por ahí. Ya no es una fuerza, es una energía en realidad eh, lo que hace mover a los electrones. Le llaman fuerza electromotriz porque como que cumple ese rol. Está la resistencia. La resistencia es como lo que se opone a este movimiento de electrones en los materiales. Hay materiales que son más resistentes, que son los aislantes, los que dejan encerrados a los electrones, y están los que tienen menos resistencia, que dejan que los electrones pasen libres. Esos serían los conductores. Bien, y también existe algo que se llama los superconductores, que tienen resistencia a cero, o muy cercana a cero. Nosotros en Chile producimos cobre, ¿cierto?
somos los principales productores, o sea, exportadores de cobre. Y nuestra economía, bueno, en realidad actualmente ya no se basa en eso, pero igual hay una parte importante de nuestro PIB que viene de la venta del cobre. El tema es que el cobre en cierto momento lo van a reemplazar los superconductores, porque los superconductores tienen resistencia cero. Eso significa que la batería de su celular no se va a gastar casi nunca. Bien, va a ser muy poco lo que se va a descargar un celular y va a ser muy, muy eficiente si es que está hecho con superconductores. Como los Y se va a teléfonos antiguos de Nokia, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? como los teléfonos antiguos de Nokia. Claro, van a durar más incluso, mucho más, porque incluso en los teléfonos antiguos, que claro, duraban mucho, era porque tenían baterías robustas, baterías gigantes, ya que estaban hechos de materiales que son súper contaminantes, pero por eso duraban tanto. Pero actualmente no va a ser culpa de las baterías, porque la corriente que ustedes gasten va a ser mínima. De hecho, por ejemplo, si alguien tiene algún computador gamer, yo sé que va a haber alguno por ahí que tenga algún computador gamer y que juegue No, videojuegos. nadie, somos pobres, profe. ¿Cómo? Somos pobres. Ah, ya, ok, ok, ok. Ojalá, No nos ojalá. queremos dar esos lujos. Ya, pero el problema de los computadores, si es que por ejemplo además tienen un computador antiguo, lo sabrán, se calientan un montón, ¿cierto? Arden como nunca. En verano el ventilador suena como loco, se calienta, uno toca el notebook que sea o si tienen un computador de escritorio toca la torre y está muy caliente, muy, muy caliente. Eso pasa justamente porque es la resistencia de los componentes que tiene que hacen el computador. Esa resistencia hace que se disipe la energía, por lo tanto no se ocupa de forma eficiente. Mucha de esa energía se pierde. Entonces, con los superconductores esa resistencia ya no va a existir. Y como no va a existir esa resistencia, entonces no van a haber tanto problemas con el tema de la temperatura de los computadores, por ejemplo. Ahora, el problema de los superconductores es que tienen que funcionar a temperaturas muy bajas para que se construyan. Actualmente creo que van a 30 grados bajo cero. El primer superconductor, yo le hablaré en ese momento y le contaré la historia, era como a 100 grados bajo cero que se pudo construir, pero en este momento van como a 20 grados bajo cero, o algo así, por ahí van los números. La cosa es que cuando logran hacer un superconductor a temperatura ambiente, chao cobre de la ecuación y nos quedamos nuevamente sin nada. Se repite la historia del salitre. Y eso va a pasar en algún momento. Eso todo el mundo sabe que va a pasar, pero como que a nadie le interesa porque como que, no sé, si en 30 años más pasa, ya no es problema mío. Supongo que así pensarán. Bueno, eso es alguna de las cosas que vamos a ver. Vamos a ver cómo es la corriente chilena, cuál es el voltaje chileno. En otras partes se ocupa otro tipo de voltaje. Voy a hablarles sobre, bueno, los métodos de electrización son cosas más de la básica, pero igual se los voy a comentar. Y vamos a ver cosas de ese estilo. Igual aquí en electricidad y magnetismo, yo podría hablar muchas cosas, pero en verdad l- es poquito lo que la prueba está pidiendo de esto. Más que nada la ley de Ohm yo creo que es lo que más les va a complicar. Todo lo demás es como mucho bla bla y poca matemática. Ley de Ohm es más matemática en este caso. Ok, entonces eso. No sé si hay alguna duda, consulta al respecto de esto. Eh, Traté de darle los conocimientos básicos sobre la física. Entonces, si tienen alguna duda, aprovechemos que quedan, no sé, 5 minutos. Y, si no, podemos hacer la pausa, pero aprovechen que tienen 5 minutos para consultar cualquier cosa de física que tengan la duda, alguna cosa que hayan visto, alguna noticia científica, lo que sea, a ver si es que puedo responderle. Si no, colocamos al tiro de la pausa y después vamos a matemáticas. De mi parte, no, ni una. Aunque no sé nada. Ok, ok, ok. Bueno, claro, primero hay que saber algo para tener dudas. Eso es cierto. Muchas veces cuando el profesor pregunta dudas, es que no sabría por dónde empezar. Pero bueno, justamente esto era solamente conceptos básicos. Ahí ya veremos, iremos ahondando en cada uno de estos conceptos. Vamos a pasarlo justamente en el orden que coloqué acá. Entonces, esto es como la introducción a la física, ¿bien? A mí es la ciencia que más me encanta y además es de la que más sé, así que aquí me pueden preguntar muchas cosas. Sobre todo porque sé que había alguna gente por ahí, no sé si estarán acá en este momento, que quería estudiar astronomía, entonces me pueden preguntar varias cosas sobre el tema. Bien, eso. Entonces, tomemos el receso de 5 minutos y volvemos con matemática. Bien, vuelvo en un instante.